¿Qué tal? Mi nombre es José Felipe Morales López, soy estudiante del 301 de computación y en esta ocasión voy a explicarles la consulta referente a la materia de base de datos, de fundamento de base de datos, que nos pide hacer lo siguiente. Dice, obtener las ventas de cada proveedor que sea menor al promedio de ventas del año con la siguiente información: nombre del proveedor, valor máximo, valor mínimo, cantidad vendida, promedio vendido y el promedio de venta. Es decir, que aquí vamos a hacer uso de una subconsulta. Además, es muy importante saber reconocer qué tablas vamos a hacer, de qué tablas vamos a hacer uso. En este caso va a ser de la tabla ventas y de la tabla proveedor. Entonces debemos comenzar a hacer o a realizar nuestra subconsulta, que sería con un select. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a seleccionar? Pues en base a lo que nos piden, y en ese orden, lo primero que nos piden es el nombre del proveedor. Después nos pide hacer uso de la función máximo, y aquí nombramos a la cantidad y un alias, que sería máximo. Seguido de esto, que es lo que nos pide de acuerdo a la consulta, nos pide la cantidad mínima, entonces hacemos uso del mínimo, cantidad, y asignamos el alias. Después del mínimo nos pide el promedio, es decir, vamos a hacer uso de un ABG, cantidad. De igual forma le asignamos el alias como promedio. Después de esto nos pide el total. ¿Cómo vamos a obtener el total? Simplemente con la función de sumatoria, es decir, suma de la cantidad, y esto va a ser nuestro total de ventas de la tabla ventas. Ahora sí, aquí es donde vamos a hacer uso del inner join. Inner join, ¿con qué tabla vamos a unir la tabla ventas? Pues con la tabla de proveedor. Aquí es muy importante saber reconocer cuál es el atributo que nos va a unir dichas tablas. En este caso, el atributo que comparten sería el código de proveedor, es decir, CODPRO. Y es muy importante agrupar dichos datos. ¿Por qué? Porque si no agrupamos, estarían dispersos y no podríamos comparar esto y por lo tanto no podríamos realizar la subconsulta. Entonces vamos a agrupar por el nombre del proveedor, que sería NOMPRO. Ahora sí, aquí es donde vamos a hacer uso de la subconsulta. Bien, un error que solemos cometer podría ser que pensemos que debemos usar el where para comparar dicho promedio, pero no. Una vez que usemos el group by, nosotros debemos hacer uso también del having. ¿Por qué el having? Porque el having siempre va a ir acompañado de un group by. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Having, ¿qué es lo que nos piden? El promedio de ventas sea menor al promedio de... Bien, vamos a consultar acá. Sea menor al promedio de cada proveedor, sea menor al promedio de ventas del año. Con la siguiente información, es decir, que el promedio de ventas de cada proveedor sea menor al promedio de ventas del año. Es decir, vamos a hacer uso de la subconsulta. Siempre es muy importante ponerla entre paréntesis y colocamos lo siguiente. Seleccionamos nuestro promedio de ventas del año. Aquí no será necesario poner otra cosa. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta todos. Entonces ejecutamos la consulta y aquí nos arroja el siguiente resultado. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias.